28.556.000 quetzales exactos, únicamente esto como producto, por supuesto, de soborno. Esto a través del análisis de 1.561 dudas identificadas dentro de la presente investigación que dan cuenta de esa cantidad de soborno. Reflejado esto, por supuesto, con la cantidad de documentación que se logró establecer a través de los diferentes allanamientos. Es importante mencionar esto porque nosotros indicamos que acá la estructura criminal conviene el valor del ajuste que les va a ser aplicado con una falsa revisión en rampa y con la comisión y soborno que la organización cobra por este tipo de servicio. Valores estos aplicados a partir de una tabla paralela de aranceles diseñados por la organización criminal y no en el arancel legalmente regulado para el efecto. Actividad, obviamente, que resulta económica y beneficiosa para los importadores a cambio de pago de una cantidad económica a la que denominan la cola. Comisión o soborno dice que se repartía entre los integrantes de la organización de forma semanal o quincenal. Dentro de la presente audiencia hemos escuchado a través de las diferentes escuchas o sesiones telefónicas y especialmente me quiero referir a una, a la 1195, para no ser repetitivo en las demás escuchas, en donde se establecen, entre otros puntos, los parámetros y reglas que tienen para poder hacer efectiva la repartición de las mismas. Aquí debemos de tomar en cuenta algo bien particular. Estamos hablando de que a través de la jerarquía que trabajan en una actividad o de la actividad lícita que tienen, es así como se van generando la misma posición que en algún momento pueda tomar dentro de la estructura de la organización criminal. Es por ello que pueda resultar que en algún momento los parámetros de pago o de cobro, dependiendo de la función que se tenga dentro de la organización criminal, de como resultado que existan algunas diferencias entre algunos puestos y otros, entre algunos puestos dentro de la misma superintendencia de administración tributaria y en su momento dentro de la misma gente de la estructura criminal, pero que opera y trabaja a lo externo de la superintendencia de administración tributaria. Es importante entonces poder determinar cómo es posible que se llegue a realizar, si tenemos identificada una estructura criminal, cómo poder viabilizar las actividades ilícitas de esta estructura. No obstante de que estamos hablando que el delito de asociación ilícita es un delito autónomo regulado en la ley contra la delincuencia organizada. Sin embargo, en este caso sí tenemos identificado cuáles son esas el por qué reunirse o el por qué asociarse cuando aquí existe ya un fin plenamente definido, y estamos hablando entonces del delito de cohecho pasivo y estamos hablando del delito de casos especiales de defraudación tributaria. Ante esto yo quisiera hacer algunas reflexiones también para poder tener un mejor entendimiento del por qué, sin poder estar aparentemente presente dentro de las actividades, la configuración y la confabulación de las mismas se dan como tales. En este caso la diferente relación de los tipos penales se configuran en algún momento en lo que corresponde a la coautoría por cadena de mando, desarrollado a nivel doctrinal y reconocido por la jurisprudencia nacional, verificada en aquellos fenómenos de intervención colectiva de personas en la comisión de delitos, dándole intrínsecamente calidades facultativas, dada la configuración y naturaleza del ilícito penal que se le atribuye a los actores. Es importante mencionar esto porque aquí debemos entender que bajo este tipo de coautoría, los actores directos transmiten el mandato de principio a fin. Respecto a este punto, los estudiosos del derecho han determinado y sostenido que el dominio de la organización es aquellas organizaciones que de cierta manera actúan en un Estado dentro de un Estado, y que como en primer término, independientemente del cambio de sus integrantes, presentan siempre una continuidad segura. Esto se traduce en que cada miembro es parte funcional de un todo, identificado posiblemente o posiblemente mecánica, pero que siempre va encaminado a la realización de un hecho relacionado a la actividad criminal, no importando que los mismos miembros en algún momento no se conozcan, porque lo que se pretende es el fin ilícito de la estructura criminal.
De igual manera se puede explicar entonces esto como la realización conjunta del hecho. Esto implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación casual y objetiva. Objetiva, por supuesto, para la realización del hecho ilícito. Y esta va eficazmente dirigida a la consecución del fin en conjunto. De esa cuenta no es por ello necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo penal, pues la realización del mismo se llega conjuntamente por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores que integran el plan común, es decir, el plan de la organización criminal. Es necesario reiterar que la funcionalidad de la estructura criminal depende de su organización, la cual debe estar plenamente definida, pero con la flexibilidad de movilización de sus piezas claves. ¿Esto para qué? Para poder tener, obviamente, una mejor efectividad del fin ilícito. Dicho de otra manera, la existencia de una organización jerárquica con una pluralidad de miembros de una estructura criminal organizada e identificada en el tiempo se puede explicar como el dominio de la organización a través de su líder o cabecillas y los jefes operativos que imparten las directrices necesarias, impartiendo órdenes a los subordinados, es decir, que se puedan dirigir a la parte de la organización a ellos sometida. Y la consumación del acto definido y ejecutado por el líder como el ejecutor intelectual, que no le quita responsabilidad, pero debemos advertir aquí sí, algo bien claro, que este a la vez es también libremente intercambiable dentro de la organización criminal, es decir, con libertad de movilización jerárquica y funcional dentro de la conveniencia de la estructura criminal. El aparato o organización criminal que se tiene identificado en su actuación se debe entender entonces como un todo, al margen, por supuesto, del derecho, indistintamente el lugar o posición que ocupe respecto a la necesidad y función. En este caso tenemos plenamente identificados dos grupos que son parte de la misma estructura criminal, pero que por su funcionamiento y su parte de ejecutar esos planes ilícitos, en este caso los tenemos identificados. El primer grupo dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, que va desde los técnicos en aduanas hasta el superintendente de Administración Tributaria, pasando obviamente por los cargos o mandos medios que en algún momento se puedan desprender de la misma. Y por el lado de la estructura externa, identificada como parte de la estructura externa, pero estamos hablando de un todo, estamos hablando de efectivamente que existen líderes o cabecillas que son los que dan vida a esta estructura criminal a través de las instrucciones que van tirando de sus jefes operativos, quienes a la vez transmiten la información a las personas que en algún momento van a poder dar vida a la actividad criminal de la asociación, de esta asociación delictiva. Debido a una ausencia física entre el actor direccional y el que consuma la conducta punible, se establece un traslado, entonces podemos entender un traslado secuencial y descendente para su consumación. Lo que no se debe dejar de perder de vista es que los actores físicos e intelectuales tienen participación por igual, convirtiéndose en eslabones de una cadena de condiciones que configuran la coautoría. Consecuentemente, la responsabilidad es la misma. ¿Por qué digo esto? Porque entonces debemos de entender cómo es que se materializan aquellos tipos penales por los cuales en algún momento se podía pensar que es necesaria la participación activa, física o palpable de los delitos, en este caso de cohecho activo, de cohecho pasivo y de casos especiales de defraudación aduanera. Aquí debemos entender entonces que tal y como se indica en la imputación, a cada actividad que realiza la estructura criminal se le da la apariencia de legalidad a través de asignaciones y participaciones previamente diseñadas y estructuradas dentro de la organización criminal, que dan como consecuencia la configuración y permisividad de esos delitos. Debemos recordar que en forma continuada han venido operando por lo menos desde el mes de mayo del año 2014 hasta el mes de abril de este año.
operando a efecto de defraudar al Estado de Guatemala a través de sus diferentes centros aduaneros. Es importante entonces que esto se hace y se traduce a través de la negociación del ajuste a declaraciones aduaneras de importación denominadas dudas. Esto cuando en su momento se da el selectivo rojo de la mercadería importada. Aquí tenemos que tomar también en cuenta que efectivamente la forma de cómo en algún momento, en algún punto, este selectivo rojo puede ser objeto de manipulación, de tener injerencia dentro del mismo personal que está dentro de esto, puede viabilizar y facilitar aún más la forma de cómo pasar estos contenedores o ingresar estos contenedores sin que se cumplan los requisitos básicos y necesarios para el efecto. Es importante entonces destacar que aquí nos encontramos nuevamente a que necesitamos a personal idóneo en puestos claves para poder permitir esta facilitación. Es lógico pensar en algún momento que esto no puede ir encaminado o tiene que ir de la mano con la actividad lícita que en algún momento se puede hacer. Acá hemos escuchado definitivamente en muchos pasajes de estas audiencias la forma de cómo es que se realizan algunas actividades, de cuáles en algún momento pudieron haber sido algunos logros, en cuáles momentos pudieron haber sido hasta algunas frustraciones de la forma de cómo se operó, pero esto no es el caso. Aquí no estamos tratando ese punto. Aquí debemos de tomar en consideración aspectos relevantes a lo que nos ocupa la presente audiencia. Y es por ello que quiero hacer mención también de algo, esto solo como un paréntesis también, con relación a que dentro de la presente audiencia se han establecido acciones y funciones propias dentro de el quehacer de la intendencia de aduanas. Sin embargo, esto pues ya lo hemos escuchado todos acá, que en algún momento cuando hemos identificado acciones que van encaminadas a poder determinar y establecer que existe algún tipo de anomalías ya propiamente dentro del quehacer, únicamente se hicieron, y esto lo hago a palabras propias que se escucharon, que se siguen los procesos administrativos que son de gestión obligatoria. Es decir, para yo poder hacer una denuncia, pues obviamente lo voy a tener que hacer a través de todos los parámetros administrativos o todas las condicionantes administrativas para no caer o recurrir en algún momento en alguna violación. Y en otros casos se consideró que era bastante relevante. Esto, por supuesto, el bastante relevante es subjetivo porque los delitos son delitos y no hay ninguna distinción que haya un delito menos grave, porque el delito en su configuración es clara, y a eso sale a colación lo que establece el artículo 298, si no estoy mal, del Código Procesal Penal, de la obligación que tienen los funcionarios públicos de presentar en su momento la denuncia obligatoria, de presentar en su momento, dice que los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso que pese sobre ellos el de guardar secreto, deben denunciar obligatoriamente. Sin embargo, esto lo hago únicamente como una acotación y que en algún momento, por supuesto, de las investigaciones se van a determinar y establecer si existe participación o no de algún incumplimiento de deberes o algún abuso de autoridad. Sin embargo, en este caso estamos hablando única y exclusivamente de 3 puntos penales, que es los 3 delitos por el cual el Ministerio Público da una calificación jurídica al quehacer y al actuar de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio. Es importante entonces destacar y deducir y establecer que tal y como lo dicen las escuchas telefónicas, las que oportunamente fueron relacionadas con los diferentes medios de investigación, tales como quiero hacer referencia
de las escuchas, y en este caso en particular, de cómo pueden ser interpretadas oportunamente, según, por supuesto, la percepción personal. Aquí en este caso es importante hacer ver que la función del Ministerio Público, de conformidad con lo que establece el artículo 109, debe actuar con objetividad. La objetividad va encaminada, por supuesto, a establecer que si al Ministerio Público le ponen de conocimiento una actividad que reviste características de un hecho punible, van a ser analizadas en ese contexto y no en un contexto particular o subjetivo, que dé como resultado, por supuesto, tener o explicar de que se hace una relación contextual de llamadas, documentos y demás medios de convicción. Sin embargo, al momento de hacer las explicaciones se dan de forma aislada. Esto da como resultado, por supuesto, que no es posible entender qué es lo que realmente está sucediendo. No me quiero detener mucho en estos aspectos porque obviamente cuando hice la relación de los medios, de los demás medios de convicción, hice las interpretaciones que en su momento el Ministerio Público da como válidas, no por el hecho de interpretarlas a conveniencia, sino que única y exclusivamente a la forma de tal y como se demuestran en las mismas. Para eso aquí tuvimos dos opciones. La primera fue de escucharlas, es decir, de escuchar de primera mano esas sesiones telefónicas y obviamente hacer una explicación de los datos relevantes que en algún momento se dieron dentro de este caso. Aquí hay un punto bien importante y únicamente quiero hacer relación a una escucha que es la escucha número 58, en donde los interlocutores en este caso es el señor Carlos Muñoz y la señora Claudia Méndez. En esta sesión pues surgen, por supuesto, varios datos, surgen varias situaciones que acá son o estuvieron al oído de todos. Nosotros escuchamos lo que dice acá y nosotros después dentro del informe identificado como EXT 035-SIA-2015 de fecha de fecha 26 de agosto del 2015, da como resultado aspectos relevantes. Hay muchas partes, obviamente, que no se hacen o no se entra a un análisis porque caen por su propio peso lo que se está hablando. Pero en otros puntos y en otros aspectos es necesario resaltar y recalcar sobre los mismos porque son aspectos propios y atinentes a lo que nos ocupa la presente audiencia. Es importante entonces destacar, darle mérito a lo que en este caso es prudente hacerle mérito. Sin embargo, al momento de hacer análisis de algunos aspectos en posiciones contrarias, establecen en algún momento de que no es importante, por ejemplo, hacer mención que el señor Carlos Muñoz dice que está decepcionado y que cómo Estuardo consigue cita con él rápido y él no puede escuchar, y que el presidente en este caso no lo puede escuchar. Esto como a manera de ejemplo. Y la respuesta que hace la interlocutora en este caso, indicando de que sí, pues así son así ese es el punto, y que ella ha tenido problemas desde las 9 de la mañana porque a las 9 ya era lento el sistema. Es decir, aquí estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Ya se dio una explicación también en un momento en donde se dice de que no se estaba poniendo atención a lo que se estaba explicando, pero pues aquí estamos hablando de que existen temas en común, de que la familiaridad que existe de temas en común respecto a estas escuchas. Entonces, lo que resalta
a lo largo de todas estas interpretaciones que se dan, es que por supuesto pueden ser objeto en algún momento y en algún punto de interpretaciones objetivas, subjetivas o a conveniencia. Es decir, se dan los tres elementos. De igual manera resulta bastante importante hacer mención porque se tocó ese tema. Yo tengo aquí en mis manos el memorándum MEM-SAT-IAD 964-2013 de fecha 7 de octubre del año 2013. Esta fotocopia yo la obtuve a través de un memorial que fue presentado o documentos que fueron presentados oportunamente a esta judicatura, en donde dice literalmente, me voy a permitir leer, esto es para jefes de departamento, jefes de unidad, jefes de división de aduanas, gerentes regionales, y es de parte de Lica Claudia A. Méndez A. Intendente de aduanas. Asunto, movimientos de personal. Fecha, Guatemala, 7 de octubre del 2013. Y dice, con la finalidad de documentar los cambios, traslados, permutas y cualquier movimiento de personal de esta intendencia, agradezco tomen nota que a partir de la presente fecha, previo a enviar una solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos, deben presentar a este despacho la propuesta o solicitud y la justificación del mismo. De ser autorizada, es decir, los cambios de ser autorizados por la Intendencia de Aduanas podrán presentarse a Recursos Humanos para que se realicen las gestiones que correspondan. En este caso yo quiero hacer mención que efectivamente en ningún momento nosotros hemos presentado o pretendido hacer ver que los cambios se hacen a través de determinadas personas que no les compete esto. Sin embargo, sí existe una viabilidad nuevamente demostrada a través de este documento que todos los cambios tienen que estar controlados, en este caso todo lo relativo a la intendencia de aduanas a través de la misma, y obviamente materializar en su momento los cambios a través de recursos humanos. Pero aquí existe una coordinación, aquí existe una coordinación tal que da como consecuencia y resultado determinar que la estructura criminal integrada por más de 3 personas con roles y funciones plenamente definidos sale nuevamente a la palestra, es decir, los puntos, los puestos que se dan a través de esta organización dan como resultado efectividad para el quehacer criminal. Viéndolo desde otro punto de vista y tomando en relación este memorándum de fecha 7 de octubre de 2013, entonces podemos establecer que efectivamente, por las razones, obviamente, porque se le da la apariencia de legalidad a cada uno de los actos que se dan dentro de esta actividad criminal, con fecha 10 de septiembre del año 2014, se solicita y justificando que teniendo esta aduana gran necesidad de recurso humano, a su vez tomando en consideración la plaza nominal de ubicación de la región, se solicita el traslado funcional o funcionalmente del señor William Estuardo Morales Lima, quien ocupa la plaza de técnico en aduanas del Puerto Quetzal, para que sea trasladado a la aduana de Valle Nuevo. Aquí pudimos escuchar entonces en su momento, oportunamente, a través de las diferentes sesiones que fueron reproducidas y las explicaciones que di oportunamente, que efectivamente con fecha 21, por ejemplo, 21 de septiembre del año 2014, ya se rumoraba que efectivamente iba a haber un cambio, ya se rumoraba que efectivamente se iban a dar algunos movimientos de personal, sin embargo no se había materializado. ¿Por qué? Porque no es hasta el día 24 de septiembre del año 2014, en donde se tiene una cédula de notificación, se le notifica al señor William Estuardo Morales Lima. ¿De qué? Del memorándum que salió con fecha 10 de septiembre.
Y acá se le hace un memo particular al señor en donde dice que se sirva a tomar la necesidad del servicio que es necesario en su temporal a la aduana Valle Nuevo, División de Aduanas Gerencia Regional Sur. Y efectivamente, dentro de los documentos que nosotros hemos presentado y aportado a la presente audiencia, en donde están los movimientos de personal, hemos establecido que efectivamente de la semana del 22 al 28 de septiembre se tenía contemplado en su momento al señor William Estuardo Morales Lima, y efectivamente del 29 de septiembre al 5 de octubre, es decir, ya cuando había sido notificado 5 días después, se tiene como coordinador general de ambos turnos a Manuel Alejandro Recinos Morales. Esto tiene relación directa con las escuchas telefónicas, en donde determinamos que existe una persona interesada, una persona ajena a la Superintendencia de Administración Tributaria de ese movimiento de personal. En este caso, el señor William Estuardo Morales Lima. Y es el señor Salvador Estuardo González Álvarez. En las escuchas telefónicas 2493 de fecha 24 de septiembre del año 2014 se evidencia efectivamente esta situación, en donde se determina que aquí el señor Salvador Estuardo González Álvarez tiene ya pensado quién va a ser el sustituto, y va a ser el señor Manuel Recinos. Y él es el interesado precisamente de que se hagan estos movimientos. Ahora el motivo o la razón del por qué se van a dar estos cambios. Efectivamente, en el reacondicionamiento de la estructura criminal, para esta fecha el señor Osama Estata Cizarangui había dejado la organización criminal, había dejado de ser el jefe operativo. Y dentro de las mismas escuchas podemos determinar que tanto el señor William Morales alias W y el señor Julio Aldana Sosa, bueno, en el caso del señor William, son los ojos, según dice o según se escuchó, son los ojos del señor Osama Cizarangui. Y esto sale a colación porque dentro del quehacer, dentro de la participación, dentro de esa función de jefe operativo, dentro de la estructura criminal, se estableció y se determinó a través de las mismas escuchas telefónicas que había en primer término una baja recaudación, que habían robos o trabajos extras que no eran reportados ante la administración de esa estructura criminal. Esa administración de la estructura criminal estaba a cargo del señor Salvador Estuardo González Álvarez, el señor Juan Carlos Monzón Rojas y los ahora ya sindicados, el señor Otto Fernando Pérez Molina y la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías. Es evidente dentro de una escucha en donde se establece que efectivamente no están contentos con lo que se le está dando ahí arriba. Ya no voy a hacer mención de las escuchas telefónicas específicas porque están contenidas dentro del mismo informe y fueron explicadas oportunamente. Sin embargo, es importante destacar estos aspectos y estos puntos porque es como podemos encontrar la relación que existe entre un cambio a otro y los acoplamientos que se van dando dentro de la misma estructura criminal. A consecuencia de estos cambios y de estas mutaciones y de que forma interina el señor Byron Izquierdo tomó el control como jefe operativo, se fueron dando otras situaciones. El señor Julio César Aldana Sosa estuvo trabajando paralelamente, eso lo pudimos determinar a través de las mismas escuchas, con el señor Osama Estata Cizarangui y con la misma estructura criminal. El señor Maynor Humberto Pineda Castellón de igual manera estuvo trabajando de forma paralela para el señor Osama Estata Cizarangui y para la estructura criminal. Esto cambia a partir del 1 de octubre del año 2014, en donde el señor
Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, incursiona dentro de la estructura criminal y establece que van a hacer un reacondicionamiento de todo lo que para el efecto de la estructura en su operacionalidad. Es decir, aquí se implementan cuentas bancarias, ya no es lo mismo la recaudación del soborno, ya no se hace a través de ya no se hace a través de una persona que va a cobrar, es decir, el dinero en efectivo, sino que a través de los depósitos bancarios que se realizan en su momento. Obviamente aquí, pues, cuando el señor Javier Ortiz Arriaga incursiona dentro de la misma, tiene que tomar el control y tiene que ver la forma de cómo reacondicionar y poner las piezas claves dentro de la misma, incluyendo todo nivel. Es así como en algún momento se dan cambios a nivel de estructura de la Superintendencia de Administración Tributaria, incluyendo en este caso en particular el cambio de los mismos superintendentes de Administración Tributaria. Aquí cabe destacar algo importante. La sesión 1631 1836, de fecha 29 de diciembre de 2014, del teléfono 54 60 67 71. Esta es una conversación entre el señor Giovanni Marroquín y Francisco Javier Ortiz Arriaga, por medio de la cual se estableció en ese momento que la señora de adentro, en este caso refiriéndose ya específicamente dentro del contexto de todo esto a la señora Claudia Méndez, se queda trabajando si se va Carlos Muñoz e ingresa Omar Franco, porque al final de cuentas Carlos Muñoz la trata mal. Esto está de forma íntegra en la sesión 1836 y se puede localizar esta sesión, esta escucha telefónica dentro del informe que se presenta como medios de convicción. Específicamente aquí en el informe que he hecho mención ampliamente, identificado como DAC 26 diagonal 2014 M3542-2012-6 diagonal M3542 2015-3 de fecha 16 de julio del 2015, que contiene la actividad policial que permitió oportunamente la captura de imágenes y posteriores identificaciones a través de informaciones de fuentes públicas cotejadas y todo el reflejo de la investigación policial y análisis que se hace de cada una de las escuchas telefónicas que se dan, que, como repito nuevamente, en su contexto dan como resultado establecer plenamente la participación de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio dentro de la estructura criminal. Es importante entonces poder hacer, ya para concluir, temas referentes a este punto de establecer si existen fundamentos suficientes para determinar si, tal y como lo establece nuestra ley adjetiva penal, si existen elementos suficientes para creer la participación de la señora Claudia Azucena Méndez en los delitos tipificados provisionalmente o calificados provisionalmente por el Ministerio Público. De lo cual debemos de tomar en cuenta que con las sesiones de audio anteriormente reproducidas se robustece con cada una de ellas la participación y vinculación de funciones de orden especial por parte de cada uno de los miembros, y específicamente en este caso de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio, dentro de la estructura que nosotros hemos denominado la línea, por la autodenominación de ellos mismos, esto establecido a partir de la sesión 220, y que tienen consecuencias francas y significativas dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria.
permitiendo abrir la brecha que es necesario para la justicia en el sentido de proteger el bien jurídico tutelado violentado, siendo en este caso el particular la administración pública, permitiendo a través del presente planteamiento sancionar los supuestos de impunidad que nosotros hemos identificado a lo largo de la presente audiencia. Actos que, de haberse cometido en forma aislada o individual para su configuración y comisión, no podrían ser objeto de sanción, lo que no ocurre en el presente caso, porque hablamos de una estructura criminal en primer término para poder configurar la asociación ilícita, de la cual se ha explicado ampliamente que opera como eslabones dentro de una cadena de condiciones que configuran actos que van en detrimento del Estado, dándole consecuentemente la responsabilidad por igual a todos sus actores, sean jefes, directores o miembros de la estructura con funciones jerárquicas bajas, pero con injerencias directas dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, según sea el caso. Es importante entonces destacar que tal y como lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, en donde se establece los fines del proceso, debemos entender entonces que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito, las circunstancias en la que pudo haberse cometido y el establecimiento de la posible participación de un sindicado en particular. El artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Obviamente, con las reformas que se hicieron al Código Procesal Penal, esto quedó plasmado en el artículo en el cual acabo de sustentar, que yo considero que es la base del proceso penal, porque a través de este artículo nos permite establecer y poder llegar a una verdad y a una certeza jurídica. En el presente caso, nosotros debemos de establecer que en la presente audiencia debe de determinarse si existe una sospecha fundada para creer que efectivamente existe la comisión de un hecho ilícito y la participación, en este caso, de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio. Debemos de tomar en consideración entonces que para esto debe, según la normativa penal adjetiva, debe emitirse un auto de procesamiento, pero deben de tomarse aspectos relevantes e importantes que van encaminados a establecer, tal y como lo establece el artículo 259 del Código Procesal Penal, y visto en su momento. Estamos llevando completamente en vivo la audiencia de Claudia Méndez, en donde el fiscal del Ministerio Público está argumentando el por qué tendría que ser ligada a proceso la exintendente de aduanas por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Pero llegó el momento de cortar esta intervención y vamos directo con el noticiero de la 1 p.m. junto a Carolina Quiñones e Irina Rormoser. Nosotros nos vemos a las 3 de la tarde. Buenas tardes.